En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana. Capítulo 3, creo en el Espíritu Santo. Artículo 9, creo en la Santa Iglesia Católica. Párrafo 2, la Iglesia, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Estamos ahora para iniciar el segundo apartado de este párrafo. El Catecismo dedica 10 números, del 787 al 796, al tema que tiene como título La Iglesia, cuerpo de Cristo. El día de hoy vamos a profundizar en 3 de estos números, 787 a 789, con el tema La Iglesia es comunión con Jesús. Esta imagen de la iglesia, queridos amigos, cuerpo de Cristo, esta imagen de la iglesia, pueblo de Dios, que hemos hablado prácticamente todas las catequesis de la semana pasada. En esta imagen de cuerpo de Cristo podemos extraer una profunda espiritualidad eclesiológica muy unida a la cristología. Es precisamente en esta imagen de iglesia, cuerpo místico de Cristo, donde casi podríamos decir que se confunde eclesiología con cristología, iglesia con Jesús. Fíjense bien, cuando estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de Jesucristo, y cuando estamos hablando de Jesucristo, estamos hablando de la iglesia. Esta imagen de cuerpo místico de Cristo es la imagen donde se unen estos dos misterios. Una manera muy profunda, muy correcta y bien orientada a la hora de explicar los misterios de la fe es cuando todos los misterios tienden a unirse, donde todo confluye. Se entiende una cosa a la luz de la otra. Y por eso la iglesia no tiene necesidad de mutilar la fe, de cortar con una cosa para darle paso a otra. No es necesario que los católicos mutilemos ninguna parte de nuestra fe. ¿Por qué? Porque en el misterio confluye todo. Sin embargo, es un mal signo de la teología o en la comprensión de la fe cuando los misterios están como enfrentados unos con otros, como si fueran cosas que están yuxtapuestas una a la otra o una encima de la otra sin que se iluminen mutuamente. Por eso, como hemos dicho muchas veces, la fe católica es una fe completa. O la tomas toda o no la tomas, porque un misterio siempre va a depender de otro. Número 787 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: desde el comienzo Jesús asoció a sus discípulos a su vida. Vamos a ir leyendo este número en pedacitos para poderlo desglosar y explicarlo de la mejor manera posible. Marcos 1, 16-20. Bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dice: venid conmigo y os haré llegar a ser pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, le siguieron. Caminando un poco más adelante, vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan. Estaban también en la barca arreglando las redes, y al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Marcos 3, 13-19. Subió al monte y llamó a los que él quiso.
y vinieron donde él. Instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar los demonios. Instituyó a los 12 y puso a Simón el nombre de Pedro, a Santiago el de Zebedeo y a Juan el hermano de Santiago, a quienes puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que le entregó. Esto que dice el catecismo, queridos amigos, de que Jesús asoció a sus discípulos a su vida, lo vemos de hecho en la misma liturgia de la iglesia después del bautismo de Jesús. En los primeros domingos del tiempo ordinario, en los evangelios, se va describiendo poco a poco cómo Jesús se rodeó de sus discípulos al comienzo de su vida pública. Jesús organizó ese ministerio suyo de los 3 años de su vida pública, partiendo de una experiencia de discipulado. Él compaginó su predicación pública a las masas con una experiencia de intimidad con un grupo pequeño en torno a él. Muy hermoso esto, porque algo así se ha vivido en muchas experiencias dentro de la iglesia, dentro de los grupos. Incluso por muchos años en la iglesia, esta intimidad en la educación se llevaba en los seminarios, donde le ponían un director espiritual, un sacerdote, que era el testimonio y el ejemplo para ese seminarista. Y el seminarista prácticamente iba aprendiendo por cuestión de imitación. El testimonio tan fuerte que le daba el sacerdote asignado en la formación de ese seminarista, pues prácticamente le hacía que todo lo que veía, todo lo que convivía, todo lo que escuchaba, pues iba generando en él como esa atracción. En el fondo era como un aprender por contagio, ¿no? Es una forma en la que los discípulos fueron creciendo y naciendo de ese corazón de Jesús. Él quiso que aprendieran no de una forma magisterial en un salón de clase, aunque sin duda alguna tendrían esos momentos de intimidad en los que les diría y les explicaría de una forma como más magisterial el estilo de vida de esos cristianos o que Jesús proponía. Pero especialmente este grupo íntimo de Jesús aprendieron de él por contagio, viendo cómo rezaba, viendo su manera de reaccionar ante los problemas, viendo su manera de tratar a todo el que se le acercaba, independientemente si era de un estatus social alto, medio, bajo, si era pecador o si era un considerado santo. Cómo trataba a su madre, a su padre, cómo trataba a los discípulos, cómo trató a María Magdalena, cómo trataba a sus amigos, a Marta, a María, a Lázaro. Está lleno el Evangelio de enseñanzas de cómo Jesús iba enseñando a cómo tratar, a cómo rezar, a cómo reaccionar, a cómo comportarse. Y ellos fueron aprendiendo de ese corazón sacerdotal de Jesucristo y se fueron poco a poco configurando con él por contagio. Por eso le decían a Jesús: Señor, enséñanos a orar como tú. ¿Eh? No creo que Jesús agarró un tablero, un plumón y empezó a decirle: se ora así, así, ¿no? Cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo.
Jesús les va enseñando, ellos se quedaban viéndole cómo se extasiaba en su contacto y en su diálogo con su Padre, y ellos sentían en su corazón que querían rezar así. Nosotros, lo que nos importa, queridos amigos, es ver el modelo de los apóstoles. Cuando Jesús se quedaba a solas con los suyos, los discípulos se debieron haber quedado muy, pero muy impresionados, no solo de la predicación de Jesús, sino también de sus formas, de su comportamiento, de sus maneras. Le preguntarían sin dudas y Jesús con paciencia les iría explicando cada cosa. Cómo dialogar, cómo comportarse, cómo responder ante las persecuciones. Y fíjense que le añade el catecismo una cosa más en este número 787. Dice, Jesús asoció su vida a los discípulos. Jesús no tuvo una vida independiente de la de los discípulos. Jesús no tenía una habitación aparte para él, tampoco tenía tiempo aparte para él. Estaba con ellos, educándoles todo el tiempo. Su pueblo era su tiempo. Su tiempo era para ellos, para sus discípulos. Y el catecismo le añade, les reveló el misterio del reino en esa intimidad. Mateo 13, 10, 17. Y acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él le respondió, es que a vosotros se os ha dado el conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque a quien tiene se le dará y le sobrará, pero a quien no tiene, aún lo que no tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Oír, oiréis, pero no entenderéis. Mirar, miraréis, pero no veréis. Porque se ha embotado el corazón de este pueblo. Han hecho duros sus oídos y sus ojos se han cerrado. No sea que vean con los ojos, con sus oídos oigan, con su corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero dichosos vosotros porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Pues os aseguro que muchas profecías y justos desearon ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Jesús les reveló los misterios del reino usando parábolas. Esa parábola es un género literario bíblico que sugieren muchos para quien tiene deseo de conocer, pero puede también ser un género más bien como oscuro para quien no tiene ese deseo. Difícil de entender, aunque están hechas las parábolas para entenderse, para el que quiere. Por eso dice Jesús, a vosotros os he hablado en parábolas, para que recibáis esa luz del Espíritu para entender los misterios del reino. Fijémonos que este texto que hemos leído sugiere como si las parábolas fueran una forma de ocultarse para quien no le busca. ¿Por qué? Porque se ha embotado este pueblo. Se han hecho duros sus oídos, se ha endurecido su corazón, sus ojos se han cerrado. No sea que vean con los ojos, no sea que oigan con los oídos, y que con su corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Parece como si fuera una forma de hablar las parábolas. El paralelo de este texto que hemos leído con el Evangelio de San Juan, fíjese lo que dice. Tienen cegados sus ojos y han endurecido su corazón,
para que no vean con sus ojos y comprendan con el corazón. Es un paralelismo a este texto de Isaías. Es muy parecido también con este otro texto del Antiguo Testamento donde dice: Yahvé endureció el corazón del faraón. Es una manera de hablar. No es que Yahvé endurezca el corazón del faraón, más bien es el faraón el que endurece su propio corazón. No es que Jesús hable en parábolas para que otros no entiendan, sino que esa parábola es una forma de expresión. Es una forma de decir que cuando el hombre se autoexcluye, Dios respeta su autoexclusión, hasta el punto en que Dios la ratifica. Si tú quieres excluirte, yo te respeto. Es algo muy parecido, queridos amigos, a lo que decimos de la posibilidad de la salvación o de la condenación eterna, que es que el hombre se autoexcluya de la salvación. ¿Condenarse qué es? Autoexcluirse de la salvación. Eso solo lo decido yo y Dios lo ratifica. Tú quieres cielo, Dios lo ratifica. Tú quieres infierno, Dios lo ratifica. Ese es el gran misterio de la libertad que Dios respeta en nosotros. Aunque se dice que Dios ratifica esa autoexclusión, es una imagen donde hay pues un juicio de condenación. Al fin y al cabo, la sentencia de condenación no es más que la proclamación solemne del respeto que tiene Dios por la decisión del hombre de autoexcluirse de su salvación. Algo parecido, queridos amigos, pasa aquí. Cuando dice Jesús que habla en parábolas para que los que tienen deseo de conocerle le puedan conocer, y para los que no tienen ese deseo, no entiendan. No van a entender. Los fariseos estaban cerrados al deseo de entender a Jesús, por tanto las palabras les resultaban impenetrables, incluso fastidiosas. Por eso se dice que no hay razones para quien no quiere entender. Mientras que aquel que busca, le basta una sugerencia. Para el que está deseando entender, no necesita razones, basta una sugerencia. Y esa sugerencia eran las parábolas. Añade este número del catecismo una cosa más. Les dio parte en su misión, en su alegría. Lucas 10, 17, 20. Regresaron los 72 alegres diciendo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado el poder de pisar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, y nada os podrá hacer daño. Pero no os alegréis de que los espíritus se os sometan. Alegraos de que vuestros nombres estén escritos en el cielo. Este texto es una cosa bellísima. Cuando hablamos de ese discipulado, de que no solo fueron esos 12 apóstoles, sino que también habían otros discípulos. Se habla de 72. Había un gran gozo de los discípulos en torno a Jesús. Fue como su primera experiencia apostólica, porque veían que lo que Jesús les había enseñado tenían con ello la capacidad de ponerlo en práctica. Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y Jesús comparte ese gozo con ellos, pero también hace de maestro y les corrige su intencionalidad. ¿Para qué? Para que no vayan a caer en la soberbia.
de decir, no, pues entonces esto de seguir a Jesús es muy interesante porque todo el mundo nos quiere, todo el mundo, los demonios se nos someten, las personas nos invitan, nos llevan a sus casas, nos dan esto, nos dan lo otro, nos tratan así. Y entonces hay un peligro de caer en la soberbia o de intentar seguir a Jesús para poder llegar a tener ese privilegio de vanagloriarse. Y Jesús corrige y vuelve y los pone nuevamente en la línea. Jesús va educándoles en las alegrías, claro que sí. No todo en el seguimiento del Señor son líos, son tristezas, son lágrimas, no. Hay muchísimas alegrías. Pero Jesús va educándoles en esas alegrías para que no se ufanen de ellas, para que esas experiencias positivas no sean motivo de vanidad y menos de arrogancia, para que las vivan las alegrías que el Evangelio les daba con mucha humildad. Predicar a Jesús nos llenará de alegría total mientras estemos nosotros predicándolo con humildad, y nos llenará de muchos problemas cuando lo que estamos buscando es nuestra propia vanagloria. Ahí sí vienen los problemas. Marcos 9, 27, 29. Pero Jesús, tomándole de la mano, le levantó y él se puso en pie. Cuando Jesús entró en casa, le preguntaban en privado a sus discípulos, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarle? Les dijo Jesús, esta clase con nada puede ser arrojada sino con la oración. Y entonces el catecismo nos añade una cosa más en este número 787. Y comparte también en sus sufrimientos. Jesús no solo los asocia a las alegrías, también a sus sufrimientos. Lucas 22, 28, 30. Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas. Yo por mi parte dispongo un reino para vosotros, como mi Padre lo dispuso para mí, pero para que comáis y bebáis en mi casa, en mi reino, y os sentéis sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Jesús, con gran agradecimiento por su misión cumplida, por su predicación, Jesús les dice, habéis perseverado conmigo en mis pruebas. Conozco tu conducta, conozco tu constante esfuerzo, conozco lo que has sufrido por mi causa sin sucumbir en el cansancio. Esto qué belleza para los que tienen algún grupo, lideran algún comité, para los señores sacerdotes, para los señores obispos. Fijémonos cómo Jesús nos dice, conozco tu conducta, conozco tu esfuerzo, conozco tus lágrimas, conozco tu humillación cuando te persiguen, cuando te critican por estar predicando mi nombre, porque has sufrido por mi causa sin sucumbir en el cansancio. Y eso Jesús se los agradece profundamente. Los verdaderos amigos se ven en los momentos de persecución. Y eso lo ha visto Jesús, que ellos se han quedado. Ha visto cómo le abandonan cuando él estaba predicando el discurso sobre la Eucaristía, ese del pan de la vida, dirigiéndose a sus discípulos, cuando Jesús les dijo, ¿también vosotros queréis marcharos? Y Pedro le contesta de esa manera tan maravillosa, Señor, ¿a dónde iremos? Tú solo tienes palabras de vida eterna. Imagínense usted la alegría de Jesús ante esta respuesta de Pedro. Es que realmente para mí, en lo personal, lo estoy diciendo aquí y me pongo en escalofrío. Es que ¿a dónde me voy a ir? ¿A dónde?
Voy a irme en serio, me voy a ir a la secta protestante, me voy a ir a seguir un pastor de garaje. Es que Pedro nos lo enseña. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Los apóstoles habían perseverado con Jesús en los momentos difíciles, habían sufrido con Él y Jesús se alegraba por eso. También eso formaba parte del discipulado. Compartir no solo las alegrías de expulsar demonios y que la gente los alabara y los tratara muy bien y les abrieran las puertas de sus comunidades. Compartir no solo las alegrías, sino también los momentos difíciles. Jesús no es un maestro de esos que esconden las dificultades y los sufrimientos a sus discípulos. Jesús también mostró corazón triste. Jesús mostró sus heridas. Y termina este número 787 añadiendo una cosa más bella aún. Jesús habla de una comunión todavía más íntima con Él y con los que le sigan. Permaneced en mí como yo en vosotros. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Jesús anuncia esa comunión misteriosa y real entre su propio cuerpo y el nuestro. Y es que nosotros es que estamos pegados a Jesús. Quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Ahí está la diferencia, como dicen algunas personas. ¿Y qué más da si comulgo o no comulgo? Sí da esto, que el que no comulga no permanece en el Señor. Con toda la vergüenza y la pena que me da con mis hermanos amigos protestantes, aquí está la gran diferencia, que es que tú no comulgas, aunque te sepas la Biblia de arriba hasta abajo. Quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Jesús no dijo: quien lea la Biblia, se la aprenda de memoria y se la tire en la cara a todo el mundo de que se la sabe, permanece en mí, yo en él. Eso no lo dijo Jesús jamás. Solo dijo comer su carne y beber su sangre para permanecer yo en él y él en mí. Ahí está la diferencia de un católico que se acerca a comulgar en medio de su pecado, en medio de su vida de dificultades, pero con toda esta esperanza de que Jesús permanezca en él para compartir con él todas sus alegrías y todos sus sufrimientos y fortalecerse en la vida. Ahí está la diferencia. Por eso es que los católicos no somos iguales a los otros. Y eso no nos llena de soberbia, nos llena de esperanza, pero no somos iguales. Después de ver cómo Jesús compartía su intimidad con esos apóstoles, este número del catecismo, queridos amigos, nos recuerda que esa comunión se prolonga más allá de esa convivencia. Permaneced en mí y yo en vosotros. No se trata de una comunión en momentos puntuales, reducidos a una convivencia física que tuvo Jesús con sus discípulos durante 3 años en todo ese caminar de su vida pública. Se trata de una comunión profunda, prolongada, continuada en todos los momentos y en toda la historia. La unión entre Jesús y nosotros, la unión entre Jesús y los suyos, viene en que estamos injertos en él. Yo soy la vida, vosotros los sarmientos. Estamos recibiendo continuamente la vida de Cristo en nosotros, especialmente en la Santa Eucaristía. Yo vivo en él. Se trata de esa común unión, de vivir en él y vivir de Cristo. Ese es el regalo del cristianismo católico. Continúa el catecismo. Número 788 dice: cuando fueron privados los discípulos de su presencia visible, Jesús no les dejó huérfanos. Les prometió quedarse con ellos hasta el fin de los tiempos. Les envió su Espíritu. Por eso la comunión con Jesús se hizo en cierto modo más intensa,
por la comunicación de su espíritu a sus hermanos, reunidos de todos los pueblos. Cristo los constituye místicamente en su cuerpo. Juan 14, 16, 18. Y yo pediré al Padre, y os dará otro Paráclito, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Jesús habla del mundo en el sentido no de la mundanidad, aquello que cierra la puerta del reino de los cielos. Porque el mundo no conoce al Espíritu Santo. En ese discipulado de Jesús, precisamente lo que había procurado hacer era una apertura al Espíritu Santo. Si los discípulos pueden ahora recibir al Espíritu Santo es porque Jesús había hecho que ellos conocieran al Espíritu, que tuvieran sed del Espíritu, que tuvieran una apertura al Espíritu para que no tuvieran obstáculos en recibir el Espíritu Santo. Eso es lo que hizo Jesús en su vida pública, darnos sed del Espíritu. Pero es muy difícil recibir al Espíritu Santo a quien no tiene sed de él. Es difícil. ¿Recuerdan ustedes, queridos amigos, por ejemplo, cuando le hemos intentado dar de comer a un niño que no quiere comer? ¿Qué batalla es esa? El niño abre más o menos la boca, le metes la cuchara y él inmediatamente escupe lo que le da. Se vuelve una nada, la cara, la ropa, todo. Algo así tiene que ser para el Señor, darle el Espíritu a aquellos corazones que no lo quieren recibir. Cuando Jesús dice, no os dejaré huérfanos, y de hecho se dice, id por todo el mundo bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, no os dejaré huérfanos. Y aquí entonces vamos entendiendo que hay una diferencia esencial entre el discipulado humano y el discipulado de Jesús. El discipulado humano, en la medida en que ha sido formado, se vaya haciendo cada vez más independiente del maestro, hasta llegar a ser autónomo del maestro. Mientras que el discipulado de Jesús es distinto. El discipulado de Jesús no consiste en alcanzar la independencia, sino que el discipulado de Jesús, queridos amigos, cada vez más me une a Él. El discipulado humano intenta estar ya listo, fuerte, como cuando alguien va a la universidad. Sale de la universidad y ya no quiere nada con sus maestros, porque pues ya se supone que él lo sabe. Y se separa y se desliga, y entonces va corriendo solo. En el discipulado con Jesús no. Puede llegar a entender eso de que sin Él no somos nada. Hasta el punto de que el mismo discípulo de San Pablo dice, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Aunque ya haya aprendido mucho, yo no me puedo alejar de Él. Aunque ya me sienta que soy fuerte, aunque ya me sienta que estoy preparado física, intelectual y espiritualmente, yo no me puedo alejar de Él. Entre más formado, más unido a mi maestro. Todo lo contrario del discipulado humano. Entre más formado, más se van. Aquí es al contrario. Entre más formado, más me quedo. Por tanto, hay que tener cuidado con entender, queridos amigos, que nuestro discipulado con Jesús es solamente una cosa humana. En las que nos llenamos de conceptos, aprendemos cosas y luego nos vamos por ahí libremente, autónomamente. Así como algunos de estos pastores protestantes aprenden 2 o 3 cositas y ya se lanzan solos.
Ya son los intérpretes de la Sagrada Escritura, ellos según ellos. Y empiezan a predicar lo que aprendieron en 2 o 3 momentos. El verdadero discípulo de Jesús forma parte de Jesús. Él nos ha constituido en su cuerpo y por eso uno no se va. Del cuerpo no se puede separar la cabeza porque se muere. El que se va, se muere. La unión con Cristo no despersonaliza, al contrario, nos hace alcanzar cada vez la madurez humana. En otros tipos de discipulados humanos, las personas piensan que si uno sigue a su maestro pierde su personalidad, porque está demasiado pendiente del maestro. Pero en este caso no ocurre así. La madurez personal consistirá en dejarse mover plenamente por la gracia de Jesucristo. Y concluimos esta catequesis del día de hoy, queridos amigos, con el número 789. Dice: la comparación de la iglesia con el cuerpo arroja un rayo de luz sobre la relación íntima entre la iglesia y Cristo. No está solamente reunida en torno a Él, siempre está unificada en Él, en su cuerpo. Y tenemos 3 aspectos de la iglesia: cuerpo de Cristo. Se han de resultar más específicamente la unidad de todos los miembros entre sí por su unión con Cristo. Cristo, cabeza del cuerpo, la iglesia, esposa de Cristo. Precioso este número. Fíjense lo que dice. No se trata de que estemos coordinados por Cristo. No estamos hablando de coordinación, estamos hablando de unificación. La iglesia está unificada con el cuerpo de Cristo. Cuando San Pablo es derribado del caballo camino a Damasco, Hechos 9:5, él respondió: ¿quién eres, Señor? Y él le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. San Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, él no estaba persiguiendo a Jesús. Pero Jesús se identifica con la iglesia y por eso le pregunta: ¿por qué me persigues? Mateo 10:40. Quien a vosotros recibe, a mí me recibe, y quien me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Es tan grande la unión entre Jesús y sus discípulos, entre Jesús y la iglesia, que él la compara a la unión que hay entre el Padre y él. Por eso el Evangelio de San Juan dice: el Padre y yo somos una misma cosa. Y nos invita este número del Catecismo a rescatar 3 aspectos de la iglesia que son hermosos. Primer aspecto: la unión de todos nosotros los que formamos parte del cuerpo de Cristo. Lógicamente, si estamos unidos a la cabeza de este cuerpo místico, tenemos que estar unidos entre nosotros. No se puede plantear de otra forma. Cada vez que llamamos a Dios Padre, Él responde: ¿y dónde está tu hermano? Segundo aspecto: no somos un cuerpo sin cabeza. Hay gente que mide la cabeza desde las proporciones del cuerpo. Nosotros medimos la belleza del cuerpo sobre todo desde la cabeza. La belleza de la iglesia está en su unión con su cabeza, y su cabeza es absolutamente Jesucristo. Y tercer aspecto: la iglesia como esposa de Cristo. Es ahí donde radica la auténtica belleza de la Iglesia Católica, el desposorio con Cristo su Señor. Y es el esposo el que se ha dedicado, el que se ha encargado, queridos amigos, en embellecer a su esposa.